¿Qué hace la empresa para obtener beneficios? Término que te debes aprender. Eficiencia. Pero bueno, y ahora te preguntarás, ¿y la eficiencia qué es? La eficiencia consiste en saber combinar los diferentes factores productivos para que la empresa pueda obtener el mayor beneficio posible. Como concepto es una idea bastante lógica y sencilla, pero debes saber que hay dos tipos distintos. Por una parte tenemos la eficiencia técnica y por otra la eficiencia económica, y vamos a pasar a explicar cada una de ellas. La eficiencia técnica consiste en aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Pero ojo, aquí no tenemos en cuenta lo que nos cuestan estos factores productivos, solamente el número de factores que empleamos, es decir, el número de recursos que necesitamos, no su precio. Para saber si hay eficiencia técnica, se pueden plantear tres situaciones diferentes. Vamos con la primera. En este caso, vamos a obtener mayor producción, acuerda el signo de mayor que, usando los mismos factores productivos. Este tipo de ejercicios siempre van a ser de comparar diferentes técnicas productivas. Entonces, al comparar dos técnicas distintas, vemos que hay una de ellas que empleando los mismos recursos consigue obtener una producción mayor, es decir, más cantidad de bienes o servicios. En función de la empresa que estemos estudiando será uno u otro. Vamos con la segunda. En este caso obtenemos la misma producción, pero usando una menor cantidad de factores productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conseguir la misma cantidad de bienes o servicios, pero emplearemos menos recursos. Por lo tanto, aquí también tendríamos otra situación de eficiencia técnica. Y ahora sí, la tercera. En este caso, estaremos comparando técnicas en las que se usa más de un factor productivo. Vamos a tener que se obtiene la misma producción, pero los factores productivos se van a subir y bajar de forma alterna. Entonces, como no hay coincidencia entre ellos, no vamos a ser capaces de analizar cuál de ellos es más eficiente técnicamente. Este concepto en la teoría parece un poco más complejo, pero no lo es en absoluto. Con el ejemplo veréis que os queda muchísimo más claro. Misma producción, pero emplea más de un factor productivo. Y como no se pueden comparar entre sí, ahora sí, vamos con la eficiencia económica. ¿Qué es la eficiencia económica? Pues os acabo de decir hace un ratito que la eficiencia técnica no tenía en cuenta el precio de los factores productivos. Pues aquí es todo lo contrario. Tenemos que saber el coste de cada una de las técnicas de producción y para ello tenemos que saber el coste o el precio de los factores productivos que intervienen en ella. ¿Cuál va a ser más eficiente? Lógico, la más barata. Cuanto más barata sea una técnica, más beneficiosa resulta para la empresa. Antes de continuar con el resumen, vamos a hacer un pequeño esquema para que queden claros todos los conceptos que hemos explicado a lo largo del vídeo. La eficiencia responde a la pregunta de lo que debe hacer la empresa para obtener la mayor cantidad de beneficios posible. Tipos de eficiencia que debemos estudiar cada vez que se nos plantee un ejercicio. Primero, la eficiencia técnica, que no tiene en cuenta el coste de los factores de producción y se nos dan tres situaciones posibles que ya las hemos estudiado anteriormente. Y después tenemos la eficiencia económica, que es la que hacemos como segundo paso en los ejercicios, y aquí sí que vamos a tener en cuenta cuánto nos cuesta cada una de las técnicas. Ahora, si estás listo, vamos a hacer una práctica.
El enunciado dice así: la empresa El Hortelano SL se dedica a la producción de frutas y verduras. Está evaluando distintas alternativas tecnológicas para llevar a cabo su siembra y recolección de pimientos. Las diferentes técnicas se recogen en esta tabla. Y nos aparece abajo la tabla y nos indica que la técnica A emplea 50 personas y 3 unidades de capital y produce 10.000 pimientos. Con la técnica B se necesitan 60 personas y 2 unidades de capital y se obtienen también 10.000 pimientos. Y por último, la técnica C, que emplea 50 personas, 3 unidades de capital y produce 9.000 pimientos. Tenemos además este cuadro de aquí que también nos aporta información en el que nos indica que el salario por persona es de 750 euros y que además las máquinas, que ya podemos deducir que estas unidades de capital son máquinas, cada una tiene un coste de 1.000 euros. Esto que acabo de hacer, que es leer el enunciado, ver la tabla y ver todos los datos, es lo primero que tenéis que hacer ante cualquier ejercicio, pero no de economía, de cualquier asignatura. Primero es leer bien el enunciado, los datos que nos proporciona el ejercicio y ya después de ahí ver qué me está pidiendo y qué es lo que tengo que hacer. Pero no os pongáis enseguida a escribir y a hacer cuentas porque lo más probable es que os confundáis. Primero, así, con pausa, leerlo y entenderlo todo bien. Llegado a este punto, nos queda observar y fijarnos en nuestra tabla. Lo primero siempre, eficiencia técnica, la que no tiene en cuenta el coste de los factores. Entonces voy a observar. Voy primero a empezar comparando de arriba hacia abajo, técnica A con técnica B. Puedo ver que la técnica A emplea 50 personas y la B 60, es decir, la A emplea menos personas. Y en cuanto a máquinas, la A, por el contrario, necesita más máquinas que la B, que necesita solo 2. Y la producción es la misma. Pues este es el tercer caso que nos encontrábamos en la eficiencia técnica, en la cual se empleaba más de 2 factores productivos y no podíamos hacer una comparación entre ellos. ¿Por qué? Porque una necesita más trabajadores y la otra necesita más máquinas. Como no coinciden ninguna de estas cantidades, no podemos hacer una comparativa técnica para obtener esta información. Entonces, de momento la dejamos ahí y vamos a pasar a comparar la técnica A con la técnica C. En este caso, observo que la técnica A necesita 50 personas, al igual que la C, y en cuanto a máquinas, necesita 3 máquinas, igual que la C también. Sin embargo, la producción de la A son 10.000 pimientos y la de la C son 9.000. Es decir, que empleando lo mismo, la técnica C va a obtener menos pimientos. Por lo tanto, no me va a interesar tomar la técnica C porque la producción final va a ser menor. Directamente la tacho y ya no la tomo en cuenta para mi ejercicio. La tachamos. Vamos ahora a comparar la técnica A con la técnica B, a ver cuál de las dos elegimos. Y ahora sí que entra en juego la eficiencia económica. La técnica C ya la hemos descartado. Solamente nos vamos a centrar en la A y en la B. Y para determinar cuál de ellas es más barata, vamos a sustituir, o mejor dicho, vamos a multiplicar cada uno de los factores que necesito por su coste. Planteo la técnica A, que para la técnica A necesito 50 personas y el salario de cada persona son 750 euros. Y a esto le tengo que sumar las 3 máquinas por los 1.000 euros de cada máquina. Recuerda que este puntito que aparece por aquí es el signo de la multiplicación. Vamos ahora con la técnica B. Necesito 60 personas con un salario de 750 euros cada una de ellas y 2 máquinas con un coste de 1.000 euros cada una de ellas. Lo único que nos queda es resolver esta operación combinada, hacer las operaciones de dentro de los paréntesis y sumar.
En el primer caso tendríamos que de salario sería 37.500 más 3.000 de las máquinas, que hacen un total de 40.500 euros. En cuanto a la B, tenemos que el total de los salarios sería 45.000 euros más las máquinas, que son 2.000, y esto nos da un total de 47.000 euros. ¿Cuál de las dos es más barata? Pues podemos observar que la técnica A tiene un coste inferior al de la técnica B y por lo tanto la que nos va a interesar para producir nuestros pimientos es la técnica A. Lo que nos quedaría es marcar con cuál de ellas nos quedamos. Marcamos que nos quedamos con la técnica A. En el ejercicio yo lo estoy haciendo con colores y así de una forma bastante visual para que veáis con cuál de ellas nos vamos quedando. Pero en un ejercicio, ya sea de selectividad o cualquier examen de clase, no vayas a rodear con colores. Lo que tienes que hacer es escribir en un recuadro y bien marcado que se vea cuál es la solución de tu ejercicio y especificar. La técnica A resulta más eficiente para la empresa El Hortelano SL. Que quede siempre claro, y esto no es solo para economía, es para absolutamente todas las materias. Así es que bueno, espero que haya quedado todo claro. Suscríbete para no perderte ningún otro vídeo y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Toma por